Buenos días, jóvenes, buenos días. Qué bueno que están ya aquí. Vamos a comenzar. Ya son las 7 de la mañana. Espero si hayas deshabilitado la sala de espera para que las personas que quieran entrar a clase pues puedan irse integrando poco a poco. Ya dimos algunas instrucciones generales del curso del día de ayer. Iniciamos recordando algunas cuestiones básicas de álgebra, como lo era el cuadrado de un binomio. Decíamos que uno de los temas que más se utilizan de álgebra, se utilizan para cálculo, son los productos notables. Multiplicaciones que se repiten muy seguido, pero que para no ser todo un proceso, aprendemos una pequeña regla. Bueno, antes de continuar, ¿sí se escucha bien y se ve bien el pizarrón? ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? Sí, maestro. Ok, muchas gracias. Dentro de estos productos notables, vimos ayer el cuadrado de un binomio. Y el cuadrado de un binomio establecía que para resolverlo, bueno, ya habíamos dicho que si la misma base se multiplica, pues los exponentes se suman, ¿verdad? Y que era el cuadrado del primer término, 2 veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Si ese binomio que está elevado al cuadrado, los términos se estuvieran restando, se resuelve igual, únicamente los signos van alternados, primero positivo, luego negativo y luego positivo. También dijimos que el resultado de elevado binomio al cuadrado se llama trinomio cuadrado perfecto. A la hora de resolver algunos binomios al cuadrado, establecimos también o recordamos algunas propiedades de las potencias o de los exponentes. Dijimos que siempre que multiplico yo la misma base, los exponentes se van a sumar. Que si yo elevo una potencia a otra potencia, los exponentes se van a multiplicar. Si yo tengo el producto de dos o más números elevados a un exponente, el exponente afecta a cada uno de los factores. Lo mismo pasa en la multiplicación que en la división. Si yo tengo la división de dos números o la fracción, ese exponente afecta al numerador, pero afecta al denominador. Y así vamos a ir recordando, vamos a ir rescatando muchas cosas de álgebra que seguramente vieron por ahí en secundaria y en preparatoria, pero que se van olvidando. Y vamos a ir armando ese conocimiento previo para poco a poco entrar a la parte de cálculo y que nos cueste menos trabajo. Es a grandes rasgos de lo que hicimos ayer. No sé si alguien intentó, de los 10 ejercicios que están ahí en su manual, si alguien intentó alguno y quiera que lo resolvamos, o podemos seguir avanzando. ¿Todo bien? Ok, yo el silencio lo tomo como que está todo bien. De repente no es nada agradable para maestro. Yo no veo si está prendida su cámara o no. Yo proyecto mi pizarrón en la computadora. Yo no sé si estén acostados o si estén ya levantados, bañados, tendida su cama. Ya bien, pues, eso no lo sé, eso solamente ustedes, pero de repente es medio raro para uno como profesor. Tuve un grupo de estudios pasados en cálculo integral donde nadie hablaba nada, nadie. Llegaron las clases al final donde yo llegaba, explicaba, y se acababa la clase y nadie dijo nada. Evidentemente no se sentían cómodos conmigo, ¿no? Pero aún así tratábamos de hacer la parte de que nos toca. Platicamos ayer que ojalá tuvieran la confianza de preguntar. Bien, un producto notable también que se presenta muy seguido, perdón, es el producto de binomios conjugados. Es decir, el producto de dos binomios que tienen los mismos términos,
pero en un binomio se están sumando y en otro se están restando. Sean binomios conjugados, su nombre técnico sería el producto de la suma y la diferencia de dos cantidades. Y siempre que yo multiplico binomios conjugados, el resultado es una diferencia de cuadrados. Esto Profe, se llama una diferencia de cuadrados. Repito, son multiplicaciones que se repiten muy seguido y para no hacer todo el proceso, es decir, para no multiplicar a por a cuadrada, a por menos b, menos ab, b por a, pues ab, y b por menos b, menos b cuadrada. Para no hacer este proceso, pues me aprendo, bueno, ubico cuando son conjugados cuando son iguales, nada más que en un binomio las dos cantidades están sumando y en otros están restando. No importa el orden, al hacer una multiplicación no importa cómo vayan los binomios. Entonces ya al ubicar que son conjugados, pues rápidamente sé que lo tengo que resolver con una diferencia de cuadrados y me evito esta parte. Por ejemplo, si me dicen a mí, vas a resolver 3x menos 1, su conjugado evidentemente debe ser 3x más 1. Resolverlo significa únicamente elevar al cuadrado el 3x y elevar al cuadrado el 1. Por ejemplo, si yo tengo 2a menos 3, su conjugado tendría que ser 2a más 3. El cuadrado de 2a es 4a cuadrada y el cuadrado de 3 es 9. Cuando yo les diga más adelante, por ejemplo, en el tema del límite de una función, multiplica por el conjugado de este binomio. Acá, ¿y qué es el conjugado? Bueno, el conjugado es el mismo binomio, pero con signo negativo, o con signo contrario a este, pues el conjugado de x más 4 pues, sería x cuadrada menos 4. El conjugado de x cuadrada menos 4 pues, sería x cuadrada más 4. ¿Y cómo se resuelve? Como el cuadrado de x cuadrada, que es x cuarta, no porque haya sumado 2 más 2, sino porque lo multipliqué. Menos el cuadrado de 4, 16. Entonces, cuando más adelante en el repaso de álgebra yo les diga, ¿saben qué, jóvenes? Estamos factorizando diferencia de cuadrados. A ver, factorízalo, pues ya sé. Al factorizarlo sería unos binomios conjugados. Las dos raíces cuadradas de cada término en un binomio sumándose y en otro restándose. ¿Vale? entonces, profe, en este caso estamos simplificando, ¿verdad? Como que términos con términos. Te estás ahorrando este proceso. Estás resolviendo esta multiplicación sin tener que hacer todo este proceso. ¿Sí? Si lo quieres ver como simplificar la operación, pues sí sería una forma de hacer más sencilla la operación. De hecho, los productos notables es precisamente eso. No hacer toda la multiplicación. Se repiten tan seguido que hay ejercicios donde te encuentras 3 o 4 veces la misma multiplicación que no tiene sentido desgastarte haciendo esto. Nos Sino cerramos el rápidamente proceso. con una regla lo puedes resolver. ¿Llevamos bien? Sí, profe. Ok. Ya estamos 9, bueno, 8 nada más. No conté ayer cuántos éramos. Pero bueno, ya habíamos dicho que si alguien por alguna razón no quería o no podía entrar a clase, pues ahí están los videos que voy a ir subiendo para que los chequen ahí. Acuérdense que la parte fundamental de la educación en línea ahora es que te apropies de las cosas, pues, más allá de la evaluación. Ojalá y no se nos olvide en el transcurso del semestre esa parte. Que al final del semestre, yo lo más probable es que no les dé clase en quinto. A varios grupos sí, pero a ustedes no. Y en especial sí me preocupa con los grupos que no doy clase yo en quinto, pues que vayan mal y que llegue el maestro de cálculo integral y se te complique, pues no.
aunque no tendría mucho sentido. Muy bien, allí en su manual, en la página número 6, hay varios ejercicios de binomios conjugados. Déjenme hacer unos 2, 3 para que ustedes hagan los demás. Por ejemplo, tenemos el ejercicio número 5, que dice x quinta más y cúbica. Por lo tanto, su conjugado tendría que ser x quinta menos y cúbica. Por ejemplo, el ejercicio 8, que dice 1/5 de m cuadrada más 2 por 1/5 de m cuadrada menos 2. Y el ejercicio número 10, que dice x cúbica menos 7y por x cúbica más 7. Pues tenemos 3 binomios conjugados. El cuadrado de x quinta, pues x décima, ¿verdad? Porque ya dijimos que si esta x quinta se eleva al cuadrado, los exponentes se van a multiplicar. Menos el cuadrado de y cúbica, que sería y sexta. Y ya está terminado. Por eso es muy importante pues saber esto. Te evitas. En matemáticas se hace uno bien flojo, en el buen sentido de la palabra. Siempre quieres simplificar el trabajo. Siempre andas buscando la manera de obtener el mismo resultado, pero con procesos más simples. Y de eso se trata. 1/5 al cuadrado, ya sé que si una fracción está elevada a un exponente, quiere entonces que 1/5 es igual a 1/25. De m cuadrada al cuadrado me quedaría m cuadrada, menos el cuadrado de 2, que es 4. El cuadrado de x cúbica, ya dijimos que era x sexta, menos el cuadrado de 7y, que sería 49y. No se pueden resolver pues de manera rápida. Lo único que hay que hacer es que tenemos que identificarlos pues cuando son conjugados, cuando es el producto de dos cantidades que se están sumando y también restando. Profe, y como eso de la fracción únicamente multiplicó el 5 por 5, ¿verdad? Claro, claro. Sí, lo que hicimos en la fracción fue 1/5 al cuadrado, apliqué esta parte, que era 1 al cuadrado entre 5 al cuadrado, que es igual a 1 sobre 25. Muy bien. Dice, entonces en este caso simplificamos términos con términos. No sé si se refiere a la hora que hicimos de la multiplicación, que simplificamos los términos. Pues sí, porque un término me quedaba positivo y el otro es negativo y se podía simplificar. No sé si se refiere a esa la pregunta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que por ahorita no, profe. Ok, muy bien. Hay voy a borrar esto. Hay un tercer producto notable que quiero ver antes de pasarnos a la parte de cálculo, que sería los binomios con término común, que también se utilizan bastante. Es decir, un par de binomios que se están multiplicando, pero nada más tienen un término común que sería, normalmente es el primero. Este término es común. Para no hacer toda la multiplicación, la regla establece que es el cuadrado del término común más la suma de los no comunes multiplicado por el término común, es decir, la suma de a más b multiplicado por x, y al final el producto de los no comunes. Por
ejemplo, vamos a suponer que a mí me piden que resuelva x más 4 por x más 3. Normalmente cuando yo no sé de productos notables, hago x por x, x cuadrada, x por 3, 3x, 4 por x, 4x, y 4 por 3, 12. Entonces me quedaría x cuadrada más 7x más 12. Y ya, vas del problema, ¿no? Sin embargo, aquí está la clave de cómo se resuelven. Dice la regla que es el cuadrado del término común, que en este caso es x, sumo los no comunes, 4 más 3, pues son 7. Ese 7 se multiplica por el término común que da x, me quedaría 7x. Y 4 por 3, pues son 2. Y te evitas esta parte de aquí. Porque luego, cuando repasemos las desigualdades, cuando repasemos las ecuaciones cuadráticas, para poder llegar a las desigualdades cuadráticas, vamos a tener este. Cuando es una ecuación, cuando es una igualdad, y te piden resolverla, muchas personas se van por aquí. Donde A vale 1, B vale 7 y C vale 12. Sustituyes y encuentras, ¿no? Pero ¿qué pasa si te dicen, a ver, encuentra dos números que multiplicados te den 12 y sumados 7? 4 por 3. ¿Verdad? Fíjate cómo aquí lo resolvimos y aquí lo factorizamos para llegar a donde mismo. Cuando es igual a 0, pues x más 4 es igual a 0 y x más 3 es igual a 0. De aquí yo sé que x vale menos 4 y que x vale menos 3. Tan rápidamente puedes resolver una ecuación cuadrática si sabes factorizar. Hacia allá vamos, pues. Nada más que yo, cuando yo empiezo a explicar, en vez de tener esto, podemos tener esto. Y lo primero que yo ocupo, que ustedes sepan, es cómo llegar aquí. Podría decir, ¿sabes qué? Pues eso, investiguenlo, eso es cuestión de ustedes, pero no, nos estamos regresando, todos nos estamos regresando para que sepan llegar aquí. Cuando ya sepan llegar aquí, que yo los voy a llevar hasta aquí, entonces ya les voy a decir qué diferencia hay entre resolver una ecuación y una desigualdad o inecuación. Yo los quiero llevar, pues, yo los quiero ir llevando, a quien quiera, pues también, no creo que es obligatorio, a quien quiera realmente aprenderlo, lo vamos a ir llevando hasta aquí. Algunas personas ya deben, a lo mejor ya lo saben y traen sus conocimientos de álgebra aquí bien firmes, van a recordar. Quienes no, puede ser que esa transición sea un poco más sencilla. Entonces, explico esto para fundamentar por qué nos estamos regresando. Tengo el producto de binomios con término común, lo primero que tendré que saber yo es cómo resolverlos. X más 4 por x menos 3. El cuadrado de x. La suma 4 menos 3, 1. Ese 1 multiplicado por x me queda una x. Y 4 por menos 3, menos 2. Si yo tengo x menos 4 por x menos 3, el cuadrado de x es x cuadrado. Menos 4 menos 3, menos 7. Por x, que es el término común. Y menos 4 por menos 3, más 2. Cuando yo sumo dos cantidades que tienen el mismo signo, se suman y se queda el signo que tienen las dos. Cuando yo sumo dos cantidades que tienen el mismo signo, se suman y se queda el signo que tienen las dos. Cuando yo sumo dos cantidades que tienen diferente signo, se restan y se queda el signo del que tiene mayor valor absoluto. Yo sé que ya lo sabían, pero vale la pena recordarlo porque
De repente hay algunas personas que se confunden todavía en eso. Por ejemplo, x menos 4 por x más 3. Tendríamos el cuadrado del término común, que en este caso es x. No siempre es x. Ahorita vamos a poner que sea x cúbica o 2x cuarta o qué sé yo. Ahorita te lo quiero hacer así para que recuerden cómo sumar números. El cuadrado de x cuadrada, la suma menos 4 más 3 se restan. Si a 4 le quito 3 me queda 1, pero se queda el signo del que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es el 4. Por eso menos 4 más 3 es menos 1x y menos 4 por 3 menos. Y ahí estaría factorizado. Por eso cuando llegas aquí y le pides al muchacho que factorice, de repente hay mucha confusión con respecto a los signos. Pues. Ahora, también es cierto que como en cualquier actividad, habrá personas que con la pura clase sea suficiente, ni siquiera tengan que hacer el manual, ya con eso entendieron. Habrá gente que tenga que resolver esos 10 que vienen en el manual y aparte volver a ver la clase o buscar otro maestro en YouTube que te explique y practicarlo 10, 15 o 20 veces, ¿no? Hay gente que tiene esa habilidad, hay gente que nos cuesta más trabajo. Hay gente que va a jugar básquetbol y no ocupa entrenar y es bueno. Y siempre lo meten a jugar. Y habrá personas que van y entrenan y entrenan y entrenan y llega el juego y el entrenador ni voltea a verte, ¿no? Cada quien tenemos diferentes habilidades. Pues si realmente esa persona que juega básquetbol y no lo meten quiere entrar a jugar, pues tiene que entrenar más. Lo mismo pasa aquí, si alguien quiere realmente aprender y aunque le cueste trabajo, entre más entrene y entre más estudie y más estudie, pues se te va a hacer sencillo. Si no lo quieres entrenar o quieres hacer lo mínimo para aprenderlo, pues también. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe, No, de mi profe. parte no. ¿Todo bien? Pregunten, de veras, aprovechen que estamos regresando un poquito a temas que a lo mejor ya se les habían olvidado y que es una buena oportunidad para recordarlo. Muy bien, le decía yo que para terminar este tema e irme a las desigualdades, para terminar este tema, no siempre la X es el término común. Por ejemplo, si yo tuviera 2x más 5 por 2x menos 7, el término común es 2x y entonces su cuadrado es 4x cuadrada. Ojo aquí, la suma 5 menos 7 es menos 2. Ese menos 2 que fue la suma de aquí se tiene que multiplicar por el término común, es decir, menos 2 por 2x menos 4x. Va otra vez. 5 menos 7 se restan y se queda el signo del 7 que es negativo, por eso me queda el menos 2. Pero ese menos 2 multiplica al 2x, me queda menos 4x. Y 5 por menos 7, menos 35. Va otra vez. Si yo tengo 3x cúbica más 2 por 3x cúbica menos 5, por ejemplo, el cuadrado de 3x cúbica, yo sé que es 9x extra. Ya lo hemos visto desde ayer y hoy, ¿no? La suma 2 menos 5 pues es menos 3. Ese menos 3 se multiplica por 3x cúbica y me quedaría menos 9x. Y 2 por menos 5, menos 10. Todas estas las pueden comprobar si hacen todo el proceso y van a llegar al mismo resultado. Las matemáticas, para aprender matemáticas es como
como una cadena. El maestro tiene que agarrarse de algo que sepa el alumno para poder avanzar a otro nivel de conocimiento. O sea, no puede uno llegar y dice, ay, qué borrón y cuenta nueva, todo lo de atrás no sirve y vamos a empezar cálculo. No se puede. Pueden existir materias donde tal vez el conocimiento previo no sea tan rígido o tan necesario, ¿no? No sé, me imagino un curso, por ejemplo, de ecología. A lo mejor debes saber un poquito de biología o de términos así, pero si realmente no sabes nada de ecología, pues sí puede ser que llegues y no te cueste tanto trabajo. O no sé, en el caso bueno, en inglés sí necesitas saber, o física necesitas saber, o sea, de matemáticas y de cosas así. En historia a lo mejor, ¿no? O sea, no requieren tanto conocimiento previo, pero matemática, física, química, o sea, de la ciencia en general, sí necesita que el alumno sepa ciertos contenidos para que se apropie de los nuevos y para que pueda comprender lo que el profesor está explicando, ¿no? Porque también si de repente tú estás en una clase y escuchas al profesor como en otro idioma, pues señal que ya te perdiste, pues. Y es lo que intentamos hacer, de que no se pierdan. Vamos a dejar los productos notables. Nos faltan 3, ya vimos 3, lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar el curso de cálculo. Y un curso de cálculo tendría que comenzar necesariamente con qué números trabajamos. Parece una pregunta sencilla, pero no lo es, porque de repente trabajamos con diferentes conjuntos de números. Yo quiero que hoy, aparte de haber recordado lo que son binomios conjugados y lo que son binomios con término común, quisiera que hoy se llevaran qué son los números reales, así de manera rápida. Los números reales son los que trabajamos pues aquí en la preparatoria. Bueno, casi desde que nacimos hasta la preparatoria manejamos números reales porque cuando de repente el ser humano tomó conciencia de su propia existencia, que no sé en qué momento fue, no sé si fue la transformación del mono en hombre o si crece en la religión de que Dios le dio conciencia al hombre, eso no lo sé, ni lo vamos a discutir porque escapa a los fines de este curso, ¿no? Pero un tiempo, o sea, en un momento el hombre tuvo conciencia de su propia existencia. Al tener conciencia de tu existencia, al tú ser consciente de que existes, pues tienes necesidades. Y una de esas necesidades fue contar. Así que yo no puedo decir cuáles son los números reales sin explicarte primero cuáles son los números naturales, que son los primeros de que nos enseñan cuando está uno pequeño, a ver, ya sabe contar hasta 10. Ya está el niño de 2 años o 3 años, 1, 5, 4, 8, 10, ya todo el mundo le empieza a aplaudir, ¿no? Va creando su propio concepto el niño de lo que es un número, lo que es una cantidad. Entonces esos números naturales, dicen los libros, que son aquellos que nos sirven para contar. Y es un conjunto muy grande, porque comienza en el 1 y jamás termina. Y ahí se mueve uno, pues parte de preescolar y parte de la primaria. Los números naturales se representan con una letra N en los libros de matemáticas. Cuando te dicen X pertenece a N, pues quiere decir que X debe ser un número natural, cualquiera de estos. Por lo tanto, si yo sumo 2 números naturales, 3 más 4, el resultado es 1 natural. Si yo multiplico 2 números naturales, 2 por 3, el resultado es natural. O sea, tuvo necesidad el hombre de hacer operaciones. El problema fue que hubo operaciones cuyo resultado no estaba aquí. Por ejemplo, en la resta, si a 7 le quito 5, si me quedan 2, pero si a 5 le quito 7,
pues ya no hay donde poner el resultado. Por lo tanto, este campo de números, que no es pequeño, sin embargo es pequeño comparado con otros, este campo de números naturales tuvo que ampliarse al campo de los números enteros, positivos y negativos. Y se representan con una letra Z. Es decir, ese -2 que yo ocupaba, tendría que ponerlo acá. Por lo tanto, Z vendría desde el menos infinito, que ni siquiera sé qué es el infinito, no tengo una idea de infinito y más allá, dicen los niños, ¿verdad? Si no tengo una idea del infinito, mucho menos de más allá del infinito, ¿no? Creo que uno asocia el infinito con, no sé, con el universo, que cada vez siguen descubriendo más y más cosas tan lejos de la Tierra. Entonces, tenemos ideas intuitivas de lo que es el infinito, más no una certeza. Sin embargo, el ser humano es tan soberbio a veces que hasta signo le puso desde menos infinito hasta el infinito. Y se incluye el cero. Y ahí estamos. Y ahora sí, si a 5 le quito 7, me queda -2. Si a 5 le quito 9, me queda el -4. Entonces ya había operaciones cuyo resultado tenía que estar acá. Por lo tanto, este conjunto de números empezó a crecer. Todos los naturales son enteros porque este conjunto existe aquí mismo. Por eso está dentro. Todos estos números son naturales, pero también son enteros. Pero estos de aquí son enteros, pero no naturales. Y hasta ahí estuvo bien. Hasta ahí estuvo bien durante mucho tiempo. Sin embargo, pues a alguien se le ocurrió en aquellos tiempos empezar a repartir. Esta parte es mía, aquella es tuya. De la parte mía, ahora una partecita para ti y otra partecita para ti. Hubo resultado de divisiones que no estaban aquí. Si 6 lo divido entre 2, me queda 3. Pero si a 4 lo divido entre 3, ah, caray, ¿dónde está el resultado? Si a 5 lo divido entre 2, o sea, -5 lo divido entre 2, o sea, no había lugar. Algunas divisiones, cuando yo hago algunas divisiones, el resultado es un entero y no hay problema. Por ejemplo, pues 5 quintos, o 10 medios, o 9 tercios, ¿no? O sea, el resultado de esas divisiones, o de esas fracciones, si lo quieren ver así, da un resultado entero, pero no siempre es así. Por lo tanto, tuvieron que ampliarse todavía más para expresar el campo de un conjunto de números que se pudieran expresar como una división, es decir, los números racionales. Ahora sí. Desde menos infinito, por ejemplo, el -2, el -3 medios, el -1, el -2 quintos, por ejemplo. Luego tenemos el 1 medio, el 1, 5 tercios, el 2. Fíjense cómo todos los enteros positivos y negativos son racionales porque se pueden expresar en forma de división. Es como el 1. El 1 pues son 5 quintos, 6 sextos, 7 séptimos, 8 octavos, 9. ¿De cuántas maneras diferentes se puede escribir el 1 como una división? Pues infinito. O el 5, o el 3, de muchas maneras. Por eso todos los números enteros son racionales porque se pueden expresar como una división. Pero no todos los racionales son enteros. Por eso se tuvo que ampliar el campo de números a los números racionales. Por ejemplo, el 5 es natural, es entero y es racional. Por eso el 5 está aquí. Por ejemplo, el -3
El -3 no es natural, pero sí es entero, pero también es racional porque -9 entre 3, pues me queda -3. Pero, por ejemplo, 5 tercios ni es natural, ni es entero, pero sí es un número racional. Y nos movemos pues ahí. A veces, dependiendo del problema, podemos manejar puros naturales, a veces enteros positivos y negativos, o a veces racionales. A los alumnos no les gusta mucho cuando trabajamos fracciones. Es un tema que cuesta mucho trabajo al maestro explicar y mucho trabajo a algunos alumnos entender. Hay muchos alumnos que las operaciones fundamentales con fracciones se las saben, pero rapidísimo, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. O ya nosotros ya vimos cómo hacer una potenciación. No hemos visto la radicación, pero no es muy difícil. Y aquí tenemos los números racionales. Y ni siquiera he dicho cuáles son los números reales. Todavía. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Por mi No, parte, no, profe. maestro. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Pero el hombre es bien inquieto, pues. O sea, afortunadamente hay gente que se pregunta más cosas y anda investigando y anda tratando de descubrir y de crear. Hace varios siglos, cuando Pitágoras estaba demostrando su famoso teorema, que ya todo el mundo se sabe, vieron por ahí en segundo semestre el teorema de Pitágoras, ¿no? Aunque también puede ser, hay que tomar en cuenta que gran parte de la prepa a ustedes les ha tocado en línea. Yo no sé, cuando llegó esto de la pandemia, ustedes estaban en segundo semestre y estaban en clases de geometría y trigonometría. A todos nos agarró desprevenidos, entonces difícilmente pudo haber sido un buen semestre, porque pues, todo el mundo bien destanteado, ¿no? Tanto alumnos como maestros. Sin embargo, vamos a suponer que no sabes se te olvidó el teorema de Pitágoras. Un triángulo es rectángulo si tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, ¿verdad? Pitágoras demostró, aunque luego hay estudios que establecen que ese teorema estaba demostrado desde mucho antes de que Pitágoras, pero Pitágoras lo formalizó, dijo que si yo construyo un cuadrado de este lado, que no parece cuadrado, porque no quise interrumpir aquí, pero si yo construyo un cuadrado aquí y construyo un cuadrado acá, la suma de estas dos áreas será el área del cuadrado construido aquí. Es decir, decía que el cuadrado construido sobre la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Un triángulo rectángulo es tan especial que hasta donde yo sé, igual puede haber más, es el único triángulo donde sus nombres tienen, perdón, sus lados tienen nombres especiales. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Cuando él le puso a este cateto un 1 de longitud 1 y este de longitud 1, la hipotenusa quedó la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 empezó a extraerla y resulta que sus decimales se iban haciendo cada vez más y más y más. El problema no era eso, que tuviera muchos decimales, porque igual hay fracciones cuyo decimal es infinito, ¿verdad? El problema de la raíz cuadrada de 2 es que sus decimales son infinitos, pero no periódicos. Aquí yo sé que sigue un 3 o sigue un 3. Hay fracciones que al dividirse me queda punto 27, 27, 27, ¿no? O punto 128, 128. O sea, tienen un periodo de un número de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 números, y esos se repiten hasta el infinito. Esos números se pueden expresar como una división, pero cuando sus decimales son infinitos y no periódicos, como el caso del valor de pi, el caso de la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 13, el número e, hay muchos números que no pueden expresarse como una división y no caben aquí. Por lo tanto, Pitágoras dijo, bueno, vamos a llamarle números extraños, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dónde ponerlos. Ya los matemáticos se pusieron de acuerdo y dijeron que a esos números
se les va a llamar números irracionales. Es decir, aquellos números que no pueden expresarse como una división. Por lo tanto, ya casi terminamos esta parte, que es como la introducción al cálculo, ¿no? Por lo tanto, un número o se puede expresar como una división o no se puede expresar como una división. Decíamos, hablábamos del valor de pi, de la raíz cuadrada de 2, de la raíz cuadrada de 13, el número e y así. Hay bastantes números irracionales. Entonces, o se puede expresar como división o no se puede expresar como división. O sea, un número o es racional o es irracional. No hay más. Bueno, sí hay más, pero por ahorita. Por lo tanto, aquí está la clave de la clase de hoy. Por lo tanto, a la unión del conjunto de los racionales, que son los que se pueden expresar como división, unido con los irracionales, que son los que no se pueden expresar como división, a eso se le llama el conjunto de los números reales. Y aquí vamos a andar. Y ese conjunto de números reales tiene propiedades de que ya conocemos. Propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. El orden de los factores no altera el producto. Que la asociativa, que la distributiva, que el inverso multiplicativo, que el inverso aditivo. Todas esas propiedades que que han trabajado desde la primaria, secundaria y parte de la prepa, son propiedades de los números reales. Valdría la pena, por ejemplo, quedarte una semana de clases viendo las propiedades que tienen estos números. Sin embargo, pues no es finalidad de este curso. De este curso es nada más que sepas en qué números nos vamos a mover, que son los números reales. ¿Cuáles son los números reales? La unión de los racionales con los irracionales. Ya sé que dentro de los racionales están los naturales, los enteros positivos y negativos, hasta llegar a los racionales. ¿Vale? Y tenemos los irracionales, que son los que no pueden expresarse en forma de división. Es un universo de números, pues. Decía Gauss, un matemático alemán por allá de 1600, 1700, de los genios de la matemática. No sé si han visto por ahí algunas gráficas, sobre todo ahora que está de moda lo de la pandemia. La curva de Gauss para el cálculo de probabilidades, para las predicciones, que si la curva va a bajar, que si no va a bajar, y que los contagios y esas cosas. Y ustedes ven en las noticias, pues hay un fundamento matemático muy fuerte. Y este Gauss tiene una frase muy famosa que decía: Dios creó los números naturales, todo lo demás es obra del hombre. Yo no sé si sea cierto, eso es lo que él creía, ¿no? Pero me gusta porque a lo mejor de una necesidad primaria del ser humano, todo lo que tuvo que crear por las necesidades. O sea, evidentemente, si tú no tienes necesidad de nada, pues no vas a crear nada, pues todas tus necesidades están satisfechas, ¿no? Es como si alguien en su vida tienes todo, siempre tienes todo, pues ¿qué vas a crear si todo se te da, todo lo tienes? O sea, pues no hay crecimiento de alguna manera, ¿no? Cuando tienes la necesidad de algo, se empieza el intelecto humano, ¿no? A generar y a generar. Muy bien, ¿alguna pregunta? 7:46, ay, se me fue muy rápido el tiempo. Nada más para terminar, para concluir, no son todos los números que hay. Yo no sé si alguien se acuerda que cuando ve unas ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, en la secundaria o en la prepa, y te queda, por ejemplo, x es igual a la raíz cuadrada de -4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de -4? Y después te decían, pues no existe. ¿Cómo que no existe? No es posible que en este universo, si este es un universo de números, si este es un infinito, imagínense acá que hay como dos infinitos, o acá que entre dos números enteros hay un número infinito de fracciones. No es posible, se pensaría uno, que no exista un número que multiplicado por sí mismo me quede -4.
y no hay. Por eso, este conjunto de los números reales es un subconjunto de los números complejos, que tiene una parte imaginaria y una parte real. ¿Dónde va a terminar esto? Pues no lo sé, el ser humano sigue creando y sigue creando. Aquí lo importante es que sepamos en qué conjunto de números nos movemos y que hoy se quede claro qué es un binomio conjugado, qué son binomios con término común y cuáles son los números reales. Decía yo hace rato, ya para terminar, que hay personas que no ocupan nada más que la siguiente clase ya. Vemos personas que sí tenemos que estudiarlo, ¿no? Si esto de lo dejas, nosotros nos vamos a ver mañana no, los jueves no, hasta el viernes a las 7. Si, por ejemplo, si tú te cuesta trabajo y ya cierras tu cuaderno y lo abres el viernes, pues costaría más trabajo, ¿no? Decía yo que de las 4 clases que tenemos a la semana, vamos a tener 3 en línea y una para que trabajen ustedes. Las clases de mañana es para que trabajen ustedes, para que se pongan al corriente, al menos con los productos notables que llevamos. Si le pueden avanzar los productos, háganlo, por favor. Y nos veríamos el próximo viernes a las 7 de la mañana, que es el horario. ¿Vale? ¿Algún comentario final? No, profe. Un poquito más tarde subimos de la clase y mandamos el link para la clase del viernes. Que tengan buen día. Gracias, maestro. Dale, cuídense. Gracias, profe, buen día. Buen día.